Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos vamos a meter en un tema reciente, pero de mucho impacto: la migración de profesoras universitarias venezolanas. Es interesante porque Venezuela históricamente era un país que recibía inmigrantes, pero claro, la crisis de las últimas décadas le ha dado la vuelta a eso. Para que nos hagamos una idea, según datos de R4V, esta plataforma de la ONU, en mayo de 2022 había más de 6 millones de venezolanos refugiados o migrantes por el mundo. Una barbaridad. Y hoy nos vamos a basar en un estudio descriptivo, publicado en la revista Aldea Mundo. Entrevistaron a 186 profesoras universitarias venezolanas que habían emigrado. Nuestra idea es intentar caracterizar a este grupo. ¿Quiénes son? ¿Por qué se marcharon? Y sobre todo, ¿qué desafíos están encontrando fuera? Es una mirada a una fuga de talento muy concreta. Exacto. Y es un tema crucial, ¿eh? Porque hablamos de un segmento súper cualificado. Su salida es, una pérdida enorme de capital intelectual para Venezuela. Debilita muchísimo a la universidad, sobre todo a la pública. Así que sí, vamos a ver sus perfiles, las motivaciones que son duras y cómo es ese proceso de intentar encajar en un nuevo sitio. Perfecto. Entendido el marco, pues vamos a ello. Empecemos por el perfil. ¿Quiénes son estas académicas? ¿Qué nos cuenta el estudio? Pues mira, mayoritariamente son mujeres de entre 30 y 45 años. Vienen de las universidades más importantes del país. Y un dato interesante: un 40% de ellas ocupaba cargos de gestión o representación antes de irse. O sea, no solo daban clase. Ah, mira. O sea, que tenían un papel activo, de peso en la universidad. ¿Y su nivel de estudios? Altísimo, sí. Fíjate, más de 3/4 partes tenían posgrado y un 42%, casi la mitad, con doctorado. Impresionante. Sí, sí. Y la mayoría, un 82%, eran personal fijo, lo que llamamos allí ordinario, y un 74% trabajaba a dedicación exclusiva o tiempo completo. Vamos, que el estudio recoge desde profesoras que estaban empezando, digamos instructoras, hasta las más veteranas. Un 25% eran titulares. Un capital humano muy, muy valioso. Queda claro, sí. Un perfil de altísima cualificación. Lo que hace todavía más relevante la pregunta siguiente: ¿qué las llevó a tomar esa decisión tan drástica de dejarlo todo? Pues las razones son una mezcla complicada. Las más mencionadas: la situación política, la crisis económica, claro, y la inseguridad ciudadana. Muchas además contaban que habían esperado, ¿no?, que habían pospuesto la decisión esperando mejoras que nunca llegaron. Y a eso hay que sumarle el deterioro ya específico de la universidad, que empezó a notarse fuerte sobre 2007. ¿En qué sentido? Varios que, no daban para mantener a la familia. Entiendo. O sea, la crisis general del país, pero además un deterioro profesional que lo hacía ya insostenible. Justo eso. La decisión, muchas veces se tomó en familia, ¿eh? Casi la mitad dijo que fue consensuada. Pero para otras, un 12%, se sintió como que no había alternativa, la única opción. Imagino la carga emocional de ese momento. El estudio recoge testimonios, muy duros sobre la salida. Palabras como aterrada, angustiada, deprimida. Y mencionan también muchas dificultades con los papeles, ¿no? Pasaportes, las famosas apostillas, esa validación para que los documentos sirvan fuera. Sí, el tema burocrático fue una odisea para muchas. Y los viajes en sí, a menudo por tierra, con escalas y con muy pocos ahorros, me imagino. Con pocos ahorros, exacto. Y luego está el tema familiar, que es clave. Muchas se fueron con parte de la familia, pareja, hijos. Eso, por un lado, es un apoyo al llegar, claro, pero también añade la responsabilidad de asentar a todos. Claro. Pero ojo, la mayoría, y es un dato fuerte, un 72% según la tabla del estudio, dejó familiares directos en Venezuela. Padres, madres. Es una fragmentación familiar tremenda, muy dolorosa. Llegan entonces a un nuevo país, con toda esa carga, esa separación, ¿y qué ocurre con su carrera? Porque aquí parece que la cosa se complica todavía más, ¿no? Pues sí, efectivamente. Los datos de inserción laboral son preocupantes. A ver, solo el 32%, menos de un tercio, de las encuestadas trabajaba en universidades en el país de acogida. ¿Solo un 32%? Sí, y es una tasa además bastante más baja que la de sus colegas hombres migrantes, que estaba en un 47%. Vaya diferencia. ¿Y el 68% restante, qué hacen? ¿A qué se dedican?
Pues trabajan en otros sectores, muy a menudo en trabajos de cuidados, dando clases particulares, otros servicios, y frecuentemente en puestos que están muy por debajo de su altísima cualificación. Esto no es una anécdota, ¿eh? Se relaciona con lo que se llaman las cadenas globales de cuidado y refleja una precarización laboral muy fuerte. Es un desperdicio de talento brutal a nivel personal y para la sociedad que la recibe. ¿Y cuáles son las barreras? ¿Qué les impide volver a entrar en la academia, que es lo suyo? Pues la principal barrera que ellas señalan, casi un 40%, son los problemas con la documentación, el reconocimiento de los títulos, las apostillas que decíamos antes. Es un lío burocrático enorme. Ya. Pero hay más cosas. Un 16% dice que no ha buscado activamente en la universidad, quizá por desánimo o porque necesitaban ingresos ya, ¿sabes? También mencionan la edad, el idioma a veces, requisitos de publicación distintos y algo fundamental, la falta de redes profesionales en el nuevo país. Llegar y no conocer a nadie en tu campo. Entiendo. Incluso las pocas que sí consiguen entrar en una universidad, ¿logran estabilidad o también es precario? Pues no siempre encuentran estabilidad. Reportan cierta, inestabilidad. Contratos a veces anuales. Eso sí, valoran mucho tener mejores recursos, ¿eh? Acceso a bases de datos, bibliotecas en condiciones, seguridad en el campus. Cosas que en Venezuela ya eran difíciles. Claro. Pero otro dato interesante, su participación en investigación es del 40%. También menor que la de los hombres migrantes, que era del 60%. Otro dato que apunta a posibles sesgos. Exacto. ¿Podría indicar sesgos de género o barreras añadidas para ellas dentro de la propia academia que las recibe? El panorama es complejo, desde luego. Con todo esto sobre la mesa, ¿se plantean volver a Venezuela? ¿Qué dice el estudio? Pues mira, las respuestas están muy divididas. Un 53%, algo más de la mitad, dijo sí, que querría volver. ¿Con qué idea? Principalmente lo que decían era para reconstruir el país y la universidad, con ese ánimo. Entiendo. Luego un 34% dijo no. Sentían que ya habían rehecho su vida fuera. Y un 12% dijo tal vez. ¿Y de qué dependía ese tal vez? Pues dependía de que hubiera cambios políticos y económicos profundos en Venezuela o de que su propia situación económica personal se lo permitiera. Bien. Pues, resumiendo un poco, estamos ante una diáspora de talento femenino muy cualificado que se ha visto forzada a salir por una crisis, multidimensional. Afrontan un proceso migratorio muy duro, marcado por la separación familiar, y una vez que llegan se encuentran con barreras enormes para seguir con sus carreras académicas. Y eso lleva muchas veces a una infrautilización de su potencial tremenda. Exacto. Y esto nos deja una reflexión final, creo que importante, sobre la interseccionalidad, o sea, cómo se cruzan aquí varias cosas. Es ser mujer, ser migrante de un país del sur global y ser académica. Cómo esa combinación crea barreras específicas, barreras que a veces son invisibles, que están como naturalizadas. Y también, ¿qué estrategias usan ellas para navegar esa desigualdad en esta sociedad global del conocimiento? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Y que es clave para entender no solo este caso, sino dinámicas migratorias y académicas mucho más amplias. Hay que seguir dándole vueltas a esto.